Muy bien, desde hace algunas semanas estábamos hablando sobre el Brexit, este referéndum que se realizó en el Reino Unido y que dio al traste con la salida precisamente del Reino Unido de la Unión Europea. Esto ha traído sus consecuencias. Creo que la más relevante, Guillermo, es la renuncia de David Cameron como primer ministro. Obviamente viene su reemplazo inmediatamente. Bueno, voy a explicar rápidamente por qué. Es que nosotros en Panamá no estamos acostumbrados a algo que le llaman consecuencias políticas. El señor David Cameron llama a un referéndum Al Brexit. para someter la famosa salida del Reino Unido. Pero ¿por qué viene esto? En el 2010, cuando él estaba en campaña, él, para quedar bien con todo el mundo, dice, no, yo voy a llamar a este referéndum. Tú responsablemente debes ganar el referéndum, pues él lo perdió. Y lo que hizo fue lo que debe hacer cualquier político en el mundo civilizado, poner su renuncia inmediatamente. Ahora, el sistema político inglés es muy complejo, pero también muy simple. Y por eso queremos hablar una vez más con nuestra ya casi corresponsal y ex embajadora de Panamá en el Reino Unido, Ana Irene Delgado, quien nos va a hablar un poco sobre hoy, en unas horas, quizás en unos minutos, Iván, va a entrar al 10 de Down Street, que así se llama el sitio donde despachan los primeros ministros ingleses, la señora Theresa May. Ella es hasta hoy la ministra del Interior, lo que le llaman Secretary of House. Ahora se convierte en primera ministra. Así es. Ana Irene, buenos días aquí en Panamá, buenas tardes allá en Londres, donde te encuentras en este momento. Me gustaría que nos ilustrara aquí a la audiencia de Next TV quién es esta ministra y qué se puede esperar, de dónde sale, porque en realidad la conocemos de hace como 2 días por los medios de comunicación, y qué es lo que está pasando en Inglaterra en este momento, porque incluso ayer se hablaba de que se va a abrir una nueva discusión sobre el Brexit. Buenos días en Panamá. Efectivamente, el día de hoy es histórico en el Reino Unido porque luego de la renuncia, como ustedes han dicho, el primer ministro Cameron, hoy asume en horas de la tarde como primera ministra Theresa May. Es también un día histórico porque es la segunda mujer en la historia del Reino Unido en ser primer ministra, luego de Margaret Thatcher, y es una profesional con una gran experiencia, sobre todo en el mundo gubernamental, porque ha ejercido como Home Secretary, que es el equivalente de lo que nosotros tenemos como secretaria del Interior y de Seguridad por más de 6 años, además de ser miembro del Parlamento de su circuito. Entonces, como usted bien ha dicho, David Cameron presentó su renuncia, sin embargo, se esperaba que asumiera como nuevo primer ministra o ministro su sucesor en el mes de septiembre. Esto se ha adelantado a raíz de la renuncia adelantada o de desistir de sus aspiraciones de su última contrincante, la también miembro del Parlamento, Letson. Ella el día lunes sorpresivamente anunció que no iba a seguir corriendo como candidata y que iba a apoyar a la única que restaba, que en este caso es Theresa May. Es decir, que es un día histórico, no solamente porque se está asumiendo un nuevo primer ministro, pero además porque ha sido muy sorpresiva y muy rápido. Hace 1 hora acabamos de terminar de ver en el Parlamento las últimas preguntas y respuestas que se le hace a los primeros ministros todos los días miércoles. El ex primer ministro Cameron, que en unas horas ya dejará de ser, acabó su discurso y entró ahora en este momento ha regresado la reina, que estaba en periodo pues fuera de Londres, de Inglaterra, y ha regresado hoy para recibir en persona la renuncia del primer ministro y recibir luego de esto a la nueva primera ministra Theresa May junto a su esposo. Todos estos sucesos están pasando en este momento en Londres, hoy 13 de julio, y sobre específicamente el tema del Brexit, a pesar de que Theresa May ha sido una de las principales promotoras de la campaña de quedarse en la Unión Europea, ella ha dicho claramente en su discurso del día de ayer
que ella va a respetar la voluntad popular y que Brexit significa Brexit, es decir, que ella va a asignar una nueva cartera, un nuevo ministro para que lleve a cabo las negociaciones para la salida de la Unión Europea. Al mismo tiempo, hoy pues ha hablado también el presidente del European Council y ha dicho desde una cumbre que él se encuentra fuera de Bruselas, está en China, que esperan que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea una salida amistosa y que no sea ni en ninguna manera una salida, digamos, drástica. Y que esperan llegar a negociar esto con la nueva primera ministra. Justo por eso, Ana Irene, te quería preguntar, queda claro de que el Reino Unido va a seguir la hoja de ruta de salir del Brexit, pero ahora me preguntamos para ayudar un poco en el plano local, si cuál es la concepción geopolítica que tiene esta ministra, que ha sido 6 años, tengo entendido, ministra del Interior, porque como hemos hablado ya anteriormente, el Reino Unido es el segundo o el tercero, dependiendo a quién del gobierno se le pregunte, inversor en Panamá. Entonces me gustaría saber si en la recomendación que se puede hacer, Panamá tiene que rearmar su estrategia diplomática con el Reino Unido, o sencillamente esto es una continuidad del gobierno conservador en Inglaterra. Sí, efectivamente, la nueva primera ministra ha anunciado que va a cambiar el gabinete, es decir, que va a cambiar de canciller. Ya no va a ser Philip Hammond, posiblemente se habla que lo va a ser el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Entonces, lo menciono porque es importante que esas relaciones con, sobre todo, la persona que va a ser el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, es decir, el nuevo canciller. Yo tuve la oportunidad de conocer a Theresa May en el año 2012, en una visita presidencial que se hizo al Reino Unido, y ella nos recibió como secretaria de Seguridad, y es una mujer que realmente muy profesional y que conoce las relaciones históricas que ha tenido no solamente Panamá, sino Latinoamérica con el Reino Unido. Entonces, yo me enfocaría un poco más en no solamente, efectivamente hay que volver a negociar algunos tratados que se tienen con la Unión Europea y renegociarlos directamente con el Reino Unido, a lo cual yo no le veo mayor dificultad. Pero también es importante saber de que, sobre todo la posición que ha tenido hasta el momento la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, frente a Panamá, específicamente Francia, que ahora ha anunciado solamente la semana pasada que va a cambiar algunas regulaciones fiscales para buscar atraer inversiones, para buscar atraer todas estas firmas que están saliendo de Londres a París. Entonces es importante, yo considero, fortalecer nuestra posición frente al centro financiero y de servicios legales que tenemos en Panamá, sobre estas nuevas posiciones que está adoptando Francia a raíz efectivamente del Brexit. Porque específicamente las inversiones del Reino Unido en Panamá yo considero que se van a mantener. Nosotros, como ustedes saben, no exportamos prácticamente nada a la Unión Europea, al Reino Unido, y en caso tal, el Reino Unido sería una porción muy pequeña dentro de todo lo que conforma la Unión Europea. Es decir, que en el tema de exportaciones yo no le veo mayor impacto, pero sí en algunas medidas fiscales, sobre todo que adopten países de la Unión Europea frente a la salida de Londres, porque no cabe destacar que Londres es el centro financiero y bancario de Europa. Y muchos países ahora se están un poco, digamos, peleando cuál sería la nueva ciudad que reemplace a Londres, en caso tal de que se le reemplace. Entonces se menciona Frankfurt, Ámsterdam, Dublín, París. Y de allí que he mencionado pues que Francia ha adoptado nuevas medidas, sobre todo en el tema tributario. Ana Irene, yo pienso que hay que fortalecer un poco nuestra posición. Ana Irene, ¿no? Pareciera que todo indica que esto se va a concretizar definitivamente con ya la entrada de la nueva primera ministra, el anuncio de cambiar su gabinete, etcétera. Pero definitivamente esto se va a realizar. O sea, Inglaterra va a salir de la Unión Europea, porque hay un rumor como que los ingleses pareciera que se hubiesen arrepentido ya de haber tomado esa decisión. Efectivamente, de hecho,
había un gran temor, sobre todo en llamar a nuevas elecciones generales, porque recordemos que la nueva primera ministra está asumiendo el cargo sin haber llamado a nuevas elecciones generales. Entonces había la opción de volver a llamar a nuevas elecciones generales para poder que el público votara. ¿Por qué no se hizo esto? Porque se temía que se votara a favor del Partido Laborista, porque eran los que más estaban apoyando la campaña de quedarse en la Unión Europea. Es allí que el Partido Conservador, que es el actual líder, el que tiene la mayoría de miembros en el Parlamento, decidió no llamar a elecciones generales y tomar la postulación de Theresa May. Entonces, en cuanto al tema específico del Brexit, es importante saber que Theresa May era una de las principales figuras promotoras de la campaña de quedarse en la Unión Europea. Sin embargo, no era una de las voceras, es decir, no era una de las personas que estaba llevando la campaña más fuertemente. De los voceros les puedo mencionar a Boris Johnson, Michael Gove, hay otras figuras que se les veía más. Entonces, ella se ha dicho claramente, ayer en una entrevista 2 veces, que ella va a seguir la decisión que ha tomado el pueblo británico de salir de la Unión Europea, es decir, un Brexit. También se cuestionó esta manera. Por último, entonces esto sería el cierre de este tema político en Inglaterra, o sea, retornaría la estabilidad política al Reino Unido con esta situación que se va a dar hoy. Bueno, en realidad ahí también es importante saber que el partido opositor, el Partido Laborista, no está en, digamos, mucha calma tampoco, porque ellos están escogiendo al nuevo líder en esta semana. ¿Por qué? Porque se estaba cuestionando el liderazgo del actual, digamos, líder del partido, Jeremy Corbyn, y se le estaba pidiendo que llamara él a una consulta dentro de su partido. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque la estabilidad política en el Reino Unido depende mucho de 2 partidos principales, el Partido Conservador y el Partido Laborista. Entonces estamos viendo que ya se está un poco estabilizando el tema del Partido Conservador, pero el Partido Laborista todavía tiene que escoger líder. Y esto es muy relevante porque ellos son cuestionados toda la semana, los miércoles, en preguntas que sobre todo lleva el líder del partido opositor, que es el Partido Laborista. Es más, dentro de la estructura política del gobierno británico existe un gabinete que se le llama Shadow Ministers, que son ministros opositores que forman parte de las diferentes carteras. Es decir, que veremos, yo pienso que en 1 o 2 semanas, una vez se elija el nuevo líder conservador, que un poco la situación política se estabilizaría aún más. Muy bien. Ana Irene Delgado, muchas gracias por informarnos y ponernos al tanto sobre la situación allá en el Reino Unido, en Londres, en Gran Bretaña, en este momento, lo que está sucediendo con la nueva ministra. En minutos va a terminar. Tomar posesión de su cargo, entonces. Así es. Gracias, Ana Irene. Buen día o buenas tardes allá. Gracias. Saludos. Gracias. Un abrazo. Bien, Ana Irene Delgado, ex embajadora entonces de Panamá en el Reino Unido.